de presentar a las dos conferencias especiales, una de ellas a cargo de la doctora Cora Borenstein, quien disertará sobre el sistema de prestaciones para personas con discapacidad sin cobertura de seguridad social. La doctora Borenstein es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Administrativo recibida en la Universidad Austral y docente de grado en Derecho Administrativo y de posgrado en Derecho a la Salud. Actualmente es vicepresidenta del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. La segunda conferencia va a estar a cargo también especial del doctor Mariano Altave, quien disertará sobre derecho a la salud bajo los interrogantes. ¿Derecho o mercancía? ¿Quién lo decide? El doctor Altave es médico generalista, presidente de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, consultor externo en la obra de empresarios, profesionales y monotributistas y exdirector médico de la Obra Social de Personal Marítimo. Además, fue subsecretario de Planificación, Programación y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Almirante Brown. Además, secretario de Salud y secretario del Consejo Municipal de Coordinación de Políticas Sociales y Sanitarias del municipio de Esteban Echeverría y coordinador del área normativa de la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia de Servicios de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Recibimos en primer lugar a la doctora Cora Borenstein. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien ahí, no? Sí. Creo que puedo ir pasando la presentación así, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, es un gusto muy grande estar acá acompañándolos en estas jornadas. Agradezco mucho la invitación al doctor Ignacio Biglieri, a todas las autoridades. Y quisiera, ¿ya puedo comenzar? Sí. Bueno, el tema que traje como para conversar y que podamos como interiorizarnos en la exposición de hoy tiene que ver con un aspecto en particular de lo que es el derecho a la salud en nuestro país, que tiene que ver con el acceso a las personas con discapacidades certificadas, que poseen un certificado único de discapacidad, al sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación, que como ustedes saben están estas prestaciones contempladas en la Ley 24.901, y en particular dentro del universo de las personas con discapacidad, me interesaba como reflexionar sobre en qué condiciones, qué normas tutelan el acceso en condiciones de igualdad y de forma integral a este sistema básico de prestaciones de discapacidad para aquellas personas con discapacidad que, como veremos, no son pocas, que no tienen cobertura de obras sociales que forman parte del Sistema Nacional del Seguro de Salud, obras sociales de regímenes especiales, como la que el doctor Altave y yo formamos parte, empresas de medicina prepaga, es decir, solo tienen cobertura del sistema público de salud. Así que bueno, lo que les agradecería mucho si me pueden indicar cuando falten 5 minutos, como para no extenderme demasiado. Como les decía, el universo de personas con discapacidades certificadas en nuestro país es realmente muy importante. Vemos reflejado este fenómeno en las estadísticas de la Agencia Nacional de Discapacidad. En la presentación recogí las últimas cifras de la Agencia Nacional de Discapacidad del anuario 2021, que está publicado en la página de la ANDIS, que refleja que durante el año 2021, el año pasado, fueron emitidos 173.784 certificados únicos de discapacidad, que como ustedes saben, el CUD es el documento público emitido por una junta evaluadora con estándares, comunes a todo el país, que, certifica oficialmente la discapacidad de esa persona y habilita a esta persona a acceder a toda una serie de derechos, y en este caso prestaciones, que están previstas en la Ley 24.901. Creo que todos sabemos, independientemente de que tengamos un certificado único de discapacidad, de que seamos una persona con discapacidad, de que tengamos una persona con discapacidad en nuestras familias, algún ser querido, que para las personas con discapacidad existen desafíos, y sus familias, sus grupos familiares, existen desafíos a la hora de ejercer sus derechos, de acceder a los tratamientos en caso de que alguna prestación de salud
les sea indicada, incluso, por supuesto, para aquellas personas con discapacidad que tienen cobertura de salud. Digamos, sabemos que es un fenómeno, bueno, lo vemos reflejado en la litigiosidad, que creo que es un tema que ya se abordó ayer, con lo cual, digamos, creo que es importante reflexionar sobre qué sucede con aquellas personas con discapacidad y sus familias que no tienen obra social o empresa de medicina prepaga. Es decir, como les decía, ¿qué derechos los tutelan? ¿A qué prestaciones tienen derecho a acceder? Y cómo eso se verifica en la práctica. Entonces, ¿qué sucede sobre todo cuando tenemos en cuenta que no pocas de las prestaciones que están previstas en el sistema básico de la Ley 24.901 y normas complementarias, en la práctica, en nuestro sistema de salud, solo se brindan en establecimientos privados o casi exclusivamente? Pensemos, por ejemplo, en un centro de día, en un hogar para personas con discapacidad, en un centro educativo terapéutico. Esos servicios se brindan casi exclusivamente o exclusivamente en muchas jurisdicciones en establecimientos privados. Distinto, digamos, de aquellas prestaciones que también pueden estar previstas, por ejemplo, en rehabilitación, en la Ley 24.901, que sí son brindadas en hospitales públicos. Pero para un centro, para poder, digamos, un concurrente, un niño o un adulto joven puede acceder a una prestación en un centro educativo terapéutico, por ejemplo, ya como les digo, es en un establecimiento privado. Entonces, bueno, esto es un desafío que tiene nuestro sistema de salud, ¿no es cierto? Solo algunas prestaciones previstas en la Ley 24.901 se brindan en establecimientos públicos, no todas. Entonces tenemos que preguntarnos quién es el responsable del financiamiento de estas prestaciones en ese caso, ¿no? Para las personas que no tienen cobertura de la seguridad social. ¿Qué derechos tutelan a estas personas? ¿Cuál es la fuente normativa, ¿no? O sea, si nos interesamos en el derecho a la salud, si somos abogados, o bueno, no necesariamente abogados, queremos acudir a la normativa. ¿Dónde tenemos que buscar si una persona con discapacidad que no tiene cobertura de una obra social o de una prepaga nos consulta? ¿Cómo se efectivizan esos derechos en la práctica? ¿Qué herramientas creó el Estado Nacional, que vamos a ver que las creó, para que las personas con discapacidad sin cobertura de la seguridad social puedan acceder a esas prestaciones? Bueno, para reflexionar sobre este tema y desde un punto de vista, por supuesto, jurídico, como siempre que nos referimos al derecho a la salud y en particular el derecho a la salud de las personas con discapacidad, es ineludible pensar en un tema que sé que ya han estado reflexionando, que es el proceso de constitucionalización del derecho a la salud y en particular del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, luego de la última reforma constitucional de 1994, está claro que ha habido un reconocimiento del derecho a la salud como un derecho tutelado por nuestra Constitución Nacional a través de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en virtud del artículo 75, inciso 22. No todos, pero casi todos los tratados que tienen jerarquía constitucional en la Argentina recogen el derecho a la salud. Y, por supuesto, emanan de estos tratados y de las interpretaciones que los órganos de aplicación de esos tratados han hecho sobre este derecho en particular, el derecho a la salud, cuáles son las obligaciones del Estado. Asegurar la plena efectividad del derecho. Por ejemplo, pienso en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, analiza y define cuáles son los alcances de esas obligaciones del Estado. Sabemos, por supuesto, que el derecho a la salud es un derecho humano básico para el ejercicio de todos los demás derechos. Lo cual, decimos, es especialmente cierto para una persona con una discapacidad física o intelectual, permanente, prolongada, que obviamente va a tener necesidades y requerimientos específicos y posiblemente también una necesidad de tratamientos que pueda durar buena parte de su vida o toda. Sabemos también, quienes nos interesamos o nos dedicamos al derecho a la salud, que las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico constituyen un grupo especialmente tutelado, ¿no es cierto?, por nuestras normas. Esto lo sabemos, las personas con discapacidad forman parte de aquellos grupos enumerados también en una norma incorporada en la última reforma constitucional, que es el artículo 75, inciso 23, que, como ustedes saben, indica que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio
de los derechos que son reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos, y dice nuestra Constitución, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Entonces es ineludible, es clarísimo, digamos, que el Estado tiene la obligación de impulsar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad en el ejercicio de estos derechos. También, por supuesto, si hablamos de las personas con discapacidad, es fundamental mencionar que existe un tratado específico para este grupo, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es uno de los tratados que adquirió jerarquía constitucional con posterioridad a la reforma de 1994, a través de la Ley 27.044, mediante la cual el Congreso dispuso que esta convención, que este tratado, tenga jerarquía constitucional. Y dentro del elenco de derechos en cabeza de las personas con discapacidad, que este tratado recoge y respecto del cual, por supuesto, fija las obligaciones del Estado, se encuentra el derecho a la salud de las personas con discapacidad en el artículo 25. También, cuando hablamos de derecho a la salud en general, y sin lugar a dudas en materia de derecho a la salud de las personas con discapacidad, los alcances de este derecho han sido, digamos, analizados, abordados, extendidos a través de la profusa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales inferiores también, por supuesto, sobre la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad mediante justamente acciones positivas, y también, como sé que han estado analizando ayer, las obligaciones de las obras sociales y de empresas de medicina prepaga de brindar la cobertura de estas prestaciones básicas de la Ley 24.901 que requieran sus afiliados, sus beneficiarios, sus usuarios con una discapacidad certificada. Por supuesto, por una cuestión de tiempo, no me voy a extender sobre los fallos, los célebres fallos en materia de derecho a la salud de discapacidad, que, como ustedes saben, desde el año 1996 en adelante han sido muchos y muy importantes. Muy bien. Luego de analizar cuáles son las normas que rigen el derecho a la salud de las personas con discapacidad con jerarquía constitucional y cómo son interpretadas, también es importante tener en cuenta el ordenamiento jurídico legal infraconstitucional que rige esta temática, digamos, y que se remonta a, hubo normas desde hace muchísimos años que tutelaban los derechos de las personas con discapacidad, que, como todos sabemos, es un colectivo históricamente postergado, invisibilizado, como digo en la presentación, y tenemos un primer hito normativo a mencionar, que es una ley sancionada en la última dictadura militar, en el año 1981, que es la Ley 22.431, que instituye el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, así lo llama, ¿no? Sabemos que la terminología ha cambiado desde entonces. En lo que hace al tema que estamos conversando hoy, hay un artículo cuya redacción original prevé que el Estado debe prestar los servicios a través de sus organismos dependientes, en la medida en que los discapacitados, las personas de quienes dependan o la obra social no pueda afrontarlos. Esto, vamos a ver, es bastante diferente a lo que prevé actualmente la Ley 24.901. Es decir, si la obra social no podía afrontar esas prestaciones, o si la familia no podía solventarlas, o la propia persona con discapacidad, por supuesto, ahí surgía, digamos, la obligación del Estado de financiar este sistema de prestaciones. Posteriormente, varios años después, en el año 1997, obviamente ya en democracia, tenemos el decreto 762, que creó el Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad. En el artículo 11 de este decreto encontramos que las prestaciones de personas que carezcan de cobertura se financiarán con fondos que el Estado Nacional asigna al presupuesto de un organismo entonces llamado Servicio Nacional de Rehabilitación, que actualmente ha sido absorbido por la Agencia Nacional de Discapacidad, y con fondos recaudados por la Ley 24.452. Ese mismo año tenemos el gran hito normativo infraconstitucional en materia de prestaciones de salud de las personas con discapacidad, que es la Ley 24.901, que contempla las acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto, dice la ley, de brindar una cobertura integral a las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidades certificadas.
Algunos artículos de esta ley, rápidamente, que son interesantes e importantes tener en cuenta. El artículo 2, muy conocido, que es la obligación de cobertura en cabeza de las obras sociales. Esa es la terminología de la ley 24.901. Es importante tener en cuenta que en el año 2011 la ley de empresas de medicina prepaga estableció la obligación de cobertura de las prestaciones de la ley 24.901 también por parte de las empresas de medicina prepaga. El artículo 3 de la 24.901 vino a modificar el artículo 4 de la ley 22.431 que acabamos de ver, y lo que dispone la ley 24.901 es distinto, como les decía. El Estado, a través de sus organismos, prestará los servicios a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de las obras sociales, en la medida que aquellas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlos. El artículo 4 establece que las personas con discapacidad sin obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas que establece la ley 24.901, como a través de los organismos dependientes del Estado. Y en cuanto al financiamiento, el artículo 7 de la ley, que es la que establece las diferentes fuentes de financiamiento en función de la cobertura de salud que tenga la persona y otras cuestiones, en su inciso E establece que las prestaciones de beneficiarios de pensiones no contributivas, que vamos a ver que es un tema muy importante para el acceso a las personas con discapacidad sin cobertura de la Seguridad Social, les decía, las prestaciones de beneficiarios de pensiones no contributivas y o graciables por invalidez y demás personas con discapacidad sin obras sociales, en la medida en que no puedan afrontarlas, se financiarán con los fondos que anualmente determine el presupuesto de la Nación. Muy bien. Ya podemos extraer algunas conclusiones de este recorrido legislativo, que creo que son bastante evidentes. El acceso al sistema de prestaciones básicas para aquellas personas con discapacidad sin otra cobertura que la pública tiene que ser garantizado por el Estado. ¿Cómo? A través de organismos estatales, financiado con fondos públicos y en condiciones de igualdad respecto de las personas que sí tienen cobertura de la Seguridad Social o empresas de medicina prepaga. Ahora, muy bien, ¿cómo acceden en la práctica las personas con discapacidad al sistema de prestaciones básicas? ¿Hay diferencias, podemos preguntarnos, en el acceso cuando se trata de tratamientos en prestadores, que como ustedes saben hay algunos prestadores o muchos prestadores de discapacidad que son categorizados por el Estado Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad? Tienen categoría A, categoría B, categoría C y otros prestadores que no. Y en función de eso hay un nomenclador que establece los aranceles que los financiadores deben abonar a esos prestadores. ¿Hay diferencias en el acceso cuando se trata de prestadores categorizados o no? ¿Existe un acceso en condiciones de igualdad entre, y ahora nos adentramos en este tema, los beneficiarios de pensiones por invalidez, pensiones no contributivas por invalidez, y las personas con discapacidad que no son pensionadas? Porque como veíamos antes, el artículo 7, inciso E de la ley 24.901 ya establece que no son necesariamente el mismo grupo. Es decir, dice la ley, prestaciones de beneficiarios de pensiones no contributivas y o graciables por invalidez y demás personas con discapacidad sin obras sociales. O sea que ya según la ley podemos estar hablando de dos grupos distintos. Muy bien. Sabemos que hay numerosas personas con discapacidad sin cobertura que acceden al sistema de prestaciones básicas a través de la cobertura de salud justamente para beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. Esto es un dato de la realidad, digamos, ¿no? Y de hecho cuando uno habla de las personas con discapacidad que no tienen otra cobertura que la pública, generalmente lo primero que aparece son pensionados por invalidez, acceden a través del programa de salud que existe para ellos, como que se considera como que es lo mismo, digamos, ¿no? Es ineludible pensar entonces en el acceso a las pensiones no contributivas por invalidez. ¿Cómo se accede a una pensión no contributiva? Lo encontramos en la ley 13.478, en su artículo 9, que establece la posibilidad del Estado de otorgar, en las condiciones que fije la reglamentación, dice la ley, de una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión de 70 años o más o imposibilitada para trabajar. Los requisitos para el acceso a una pensión están previstos, por supuesto, con mucho más detalle, justamente en el decreto reglamentario, que es el decreto 432 del año 1997, que establece, bueno, cuáles son los requisitos: ser argentino, naturalizado, residente en el país, no estar amparado
el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna, no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos se encuentren impedidos para poder hacerlo, ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo. No poseer esa persona bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. 5 minutos, muchas gracias. Muy bien, el decreto, entonces me apuro un poquito más. El decreto 292 del año 1995 estableció que los titulares de las pensiones no contributivas tienen derecho a una cobertura de salud. Una cobertura de salud específica, por supuesto, para quienes no tengan obra social, ¿no? Eso ya lo habíamos analizado. Entonces, en el año 2002 se crea lo que se llamó durante muchos años el PROFE, el Programa Federal de Salud, que es el antecedente de lo que hoy se llama el programa Incluir Salud, que tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado nombrar o lo conoce, que se denominó así a partir del año 2011. Entonces, el programa Incluir Salud no es una obra social, es un programa de salud destinado a los beneficiarios de las pensiones no contributivas. ¿Cómo funciona rápidamente Incluir Salud? A través de un esquema descentralizado, es un programa que está actualmente en la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tiene un esquema descentralizado de transferencia de cápitas. En su momento, bueno, PROFE, por supuesto, ya funcionaba así, estuvo en el Ministerio de Salud muchos años. Actualmente, como les digo, Incluir está en la órbita de la ANDIS. Un esquema descentralizado de transferencia de cápitas a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de lo que se llaman las unidades de gestión provincial. Ayer justamente estaba mirando la página de la UGP de La Plata, de Incluir Salud. Y dice, entonces, el Estado Nacional transfiere una cápita a las unidades de gestión provincial y, por supuesto, los efectores públicos de salud de las jurisdicciones son el lugar por excelencia, digamos, donde se brindan estas prestaciones, pero la propia normativa de Incluir Salud establece una excepción para las prestaciones de la Ley 24.901, que en ese caso, cuando se trata de prestadores categorizados por el propio Estado Nacional, directamente se abonan por el Estado Nacional, cuando el prestador está categorizado por la agencia. El financiamiento no se hace a través de la unidad de gestión provincial. Según cifras que estuve actualizando ayer, aproximadamente el 75% de los afiliados a Incluir Salud son beneficiarios de un tipo de pensión específico para personas con discapacidad, que es la pensión no contributiva por invalidez. Las personas con discapacidad sin cobertura solo pueden acceder a unas pocas prestaciones, como les decía, previstas en la 24.901 en establecimientos públicos. Y, podemos afirmar, solo tienen garantizado el acceso a la totalidad de ellas si son beneficiarios de Incluir Salud, porque obviamente Incluir Salud financia las prestaciones previstas en el sistema básico, es decir, pensionados por invalidez. Sin dudas podemos afirmar que el Estado garantiza que las personas con discapacidad que tienen una pensión no contributiva por invalidez acceden a la totalidad de las prestaciones básicas. Luego, por supuesto, hay dificultades, ha habido jurisprudencia sobre cómo se accede a los tratamientos a través de Incluir Salud, en fin. Pero sabemos que esto, digamos, el poseer esta cobertura de salud implica el acceso a las prestaciones básicas. Para ello, por supuesto, el Estado destina los fondos que anualmente determina el presupuesto para este programa. Ahora bien, podemos preguntarnos, y creo que es importante reflexionar sobre este tema, ¿es Incluir Salud la herramienta por la cual el Estado da cumplimiento integral a los artículos 3 y 4 de la 24.901, que hace un ratito vimos? Bueno, podemos pensar que hay obstáculos, hay desafíos en la forma de garantizar el acceso de las personas con discapacidad sin recursos. Ha habido judicialización de los requisitos del decreto 432 que les leí, de no poseer bienes, de no tener familiares obligados. De hecho, algunos de estos incisos han sido declarados inconstitucionales hace unos años, sobre todo cuando se judicializó el tema de la caducidad de muchas pensiones no contributivas por invalidez en aplicación de esos requisitos. Siempre, por supuesto, a la luz de los nuevos paradigmas en materia de discapacidad y fundamentalmente de los derechos que emanan de un tratado internacional con jerarquía constitucional como es la Convención. Muy bien. También hay personas con discapacidad afiliadas a Incluir Salud que pueden tener un trabajo temporal. Entonces, el tener un trabajo temporal implica la caducidad de la pensión y luego, si la persona con discapacidad no continúa en ese trabajo temporal. Bueno, en fin, son temas que hay resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero quiero decirles, es un tema que genera desafíos y genera obstáculos en el día a día.
Decimos entonces, el obstáculo al acceso a prestaciones de salud derivados de la aplicación sobre el derecho a la salud, a la habilitación, a la rehabilitación de las personas con discapacidad sin cobertura, digo, por la aplicación a ese derecho a la salud de estándares propios de un beneficio previsional, digamos, ¿no? Como es tener una pensión no contributiva, porque como les decía, cuando se sancionó la ley sobre el otorgamiento de pensiones no contributivas, no existía esta cobertura de salud. Acá creo que los muestro en un gráfico. Les pido disculpas, abajo en la fuente dice que este gráfico que yo extraje es del registro del anuario estadístico del ANDIS de 2018. No, es de 2021. Entonces, según las propias cifras divulgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, el 25,7% de las personas con certificado único de discapacidad declaran tener exclusivamente cobertura única de salud. Mientras que el 11,9% de esa población, de la totalidad de las personas con certificado único de discapacidad, es beneficiario de incluir salud. Con lo cual, creo que me parece que este gráfico es interesante como para ver que hay muchas personas con certificado único de discapacidad que no tienen obra social o prepaga y que al día de hoy, por temas que exceden al tiempo que tenemos para esta conversación, por supuesto, y que es interesante analizar, tampoco son beneficiarias de una pensión no contributiva por invalidez. Muy bien. Para ir concluyendo, hay formas de garantizar, podemos preguntarnos, creo que una invitación a reflexionar, hay formas de garantizar el acceso a la totalidad, ¿no? Vuelvo al gráfico, a la totalidad de las personas con discapacidad sin cobertura de la seguridad social, al sistema de prestaciones básicas. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo el Estado Nacional podría avanzar? Continuar avanzando, ¿no? En la ampliación y la efectivización de estos derechos que vimos que están tutelados constitucionalmente. Podríamos preguntarnos, ¿resulta posible que los sistemas de salud públicos provinciales financien las prestaciones una vez certificada la discapacidad y verificada la necesidad de acceso y que la persona no tiene cobertura, etcétera? ¿Es posible pensar que en función de una experiencia ya de muchos años, como vimos del programa Incluir Salud, a través de estas cápitas, con fondos nacionales, podrían ser beneficiarios de incluir salud personas que no necesariamente acceden a una pensión no contributiva, porque como les digo, tal vez no cumplen con esos estándares propios de una pensión asistencial, de un beneficio previsional, acreditando de alguna manera, distinta a la que existe actualmente, ¿no? Para acceder a una pensión no contributiva, encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Bueno, en realidad lo mío es una invitación a reflexionar sobre la importancia de estos puntos y de que el Estado, por supuesto, continúe avanzando, sobre todo en una población, como les decía, doblemente vulnerable, digamos, ¿no? Por supuesto, por su condición de persona con discapacidad y también por la vulnerabilidad que implica no tener tener dificultades, digamos, en el acceso a las prestaciones. Bueno, muchísimas gracias, no me extiendo más. Bueno, buen día. No veo. Dos cosas. Una es agradecer por la invitación. Yo soy un poquito más informal y no tengo tanta cantidad de información porque en realidad lo que traje tiene que ver más con reflexiones y desde ya voy a cambiar el orden porque en realidad puedo contestar una pregunta. El incluir salud ha sido un experimento en salud bastante complejo. Como secretario de salud, cada vez que venía alguien de incluir salud, me imposibilitaba más que si no tenía ninguna cobertura, ¿sí? O sea, incluir salud era una complicación fatal para llegar a las prestaciones. El Estado, digamos, municipal tiene otros mecanismos y resolvía otros. La superposición de programas y de fuentes de financiamiento atenta a cualquier posibilidad de financiamiento real y concreto. En realidad lo que hace es fragmentar los financiamientos y entonces en los territorios donde hay mucha cantidad de gente que padece de discapacidad, se complica muchísimo poder acceder efectivamente a esas prestaciones. Bueno, en realidad, está acá, este es el aparato. Perdón, ¿esto funciona? ¿Ya está? No, neuroderecho no, era otra, pero es la que va a dar el doctor Brusco después, pero
vos sabés si está... Bueno. Y yo lo habían copiado. Pero bueno, si no, toma. Yo lo que voy a hacer es acá está. Es un recorrido un poco más conceptual sobre algunas ideas que no tienen mucho académico, ni no sé ni siquiera si tienen algún asidero, pero en realidad son producto de algunas cuestiones que uno ha vivido y que uno piensa desde prácticas distintas. Yo fui médico asistencial casi 25 años, lo cual hace que uno llegue a la gestión desde otro lugar, ¿sí? Me planteé el derecho o mercancía en términos de los actores que participan, no porque no sea un derecho y no porque haya mercancías en el medio, digamos, ambas son correctas. El problema es quién decide y la tensión que se genera entre alguien que pide algo, alguien que le indica algo, alguien que financia algo y alguien que define si eso es legal o no, digamos, o toma una conducta legal al final de ese camino. Perdón. Yo tomé 6 momentitos que leí. Esto aparece así como muy fácil en cualquier... No tiene... La historia de la medicina es un poco más compleja que esto, o de la salud. Pero en principio, para hacer un recorrido, la primera instancia y que se le atribuye a Hipócrates y no era Hipócrates y no está tampoco en el juramento hipocrático, la frase del primum non nocere, que es primero no dañar, ¿sí? El concepto de cómo se manejaba, digamos, se le atribuye a Hipócrates, no era Hipócrates, después dijeron que es Galeno, bueno, el que fuere, digamos, pensaba primero, más que en curar, era no dañar, digamos, era un principio básico, digamos, de cualquier práctica médica del momento. Berard y Gubler en fines del siglo XIX definen ya curar pocas veces, aliviar a menudo y consolar siempre. O sea, la cuestión se va torciendo hacia una cuestión que tenía que ver con acompañar. Curar era poco, ¿sí? Y por supuesto aliviar, que eran las herramientas herborísticas y de manejo tecnológico del momento, de poder calmar alguna situación, o sea de dolor, etc. Ya después, en la Universidad Complutense de Madrid, ya para el año, esto es en el 2000 y pico, curar al enfermo y salvar vidas es la opinión que se recaba en la universidad de cuál era la función médica. O sea que ya aparece la idea de curar y salvar, ¿sí? Esto empieza a cambiar de primero no dañar, después, bueno, acompañar, ahora ya tenemos que curar y salvar. Hay un dicho popular, aparece la prevención como concepto en los fines de los 70s. La prevención aparece mucho antes, por supuesto, ¿no? Pero el concepto de la política sanitaria orientada al prevenir, ¿sí? Mejor prevenir que curar, era más viejo, eran las abuelas, decían esto, y mucho más. Alma-Ata plantea salud para todos en el año 2000, ¿sí? Alma-Ata es la reunión de la Organización Mundial de la Salud, que establece la atención primaria de salud como estrategia, en realidad en ese momento no se llamaba como estrategia, que tenía que regir o regular las políticas sanitarias idealmente. La atención primaria de la salud, uno de sus capítulos es la promoción, el otro es la prevención y por supuesto siguen teniendo muchas otras cosas. Y en el año 2006... aparece un psicólogo alemán, Matthias Kettner. En realidad este concepto aparece antes, pero me pareció bueno recogerlo de acá, que es la medicina del deseo. Empieza a aparecer, con los cambios incluso conceptuales del individuo y la sociedad, etc., la idea de la medicina deja, yo como médico y los que fueran médicos acá, digamos, uno lo que hizo fue aprender a tratar enfermedades, o sea que tenías que estar enfermo para que yo te trate algo. No era yo quiero tal cosa, era me pasa esto, yo te doy esto. Empieza a pasar en los 90, sobre todo, digamos, empieza el auge del consumo médico
y el shopping de salud, en donde empieza a haber más información, más tecnología, empiezan un montón de desarrollos. La cuestión es que empieza a pasar que ya el paciente no es paciente enfermo, es un paciente que tiene una opinión, que tiene un deseo de algo, y el deseo no es solamente la cuestión, lo primero que se hizo fue bloquear las cirugías estéticas, digamos, porque eso no estaba dentro de la lógica médica habitual y prestacional. Pero va mucho más allá. Desde ayer recibimos un mensajito de un afiliado diciendo estoy en tal centro médico, me van a operar de apendicitis, pedí por favor que sea laparoscópica. Sí. Eso en la vida médica no existía. Hace 30 años no existía, digamos, no existía la laparoscopía para eso, pero digo, no existía la opinión de quiero esto o no quiero esto, la técnica la manejaba un médico. ¿Qué pasa con todo esto y qué es lo que a mí me parece importante pensar? Es que en todas las tensiones de financiamiento, bueno, lo vamos a ir viendo, pero tiene que ver con cómo va cambiando el lugar de saber y dónde está lo que yo quiero, digamos, y si se puede llevar a cabo. Digo, leyendo un poquito lo que significa la medicina del deseo, también son textos, yo en general soy más corto para poner los textos, pero me parece que está bueno leerlo. En palabras textuales, el nuevo paciente, mejor nuevo cliente, ya no necesita de los saberes y procedimientos médicos para convertir el sufrimiento de la enfermedad en la infelicidad de la normalidad, es psicólogo, ¿no? Sino que precisa de tales saberes y procedimientos para aproximar y ajustar las condiciones del propio cuerpo al estilo de vida que desea. En estas últimas dos palabras está la clave, que desea. Es poner al médico al servicio del deseo del paciente, pero en asuntos que no son exactamente la misión del médico, al menos del médico en el sentido clásico del término. Esto es determinante en algunas de las cuestiones que tienen que ver con salud y derecho, porque la gran cantidad de amparos y de judicializaciones tienen que ver con esto, con un actor que desea algo que lo indica, ya no tiene el mismo lugar, pero que el derecho al acceso lo tiene el paciente-cliente. Bien, digamos, sigamos un poquito. Todos estos son términos, yo voy a referirme a un texto, es otro concepto. Los médicos usamos un lenguaje que también funciona como código, y la idea de este encuentro es compartir algo de ese lenguaje con ustedes. En el marco de la pandemia, este código parece haberse abierto al mundo, y ahora los periodistas hablan en la radio del dosaje de anticuerpos anti-COVID y su capacidad para determinar el estado inmunitario de una persona, como dan el parte meteorológico. Pero en realidad todo el mundo utiliza este código desde antes. Seguramente hay entre ustedes quienes tuvieron un alumno o un paciente o un compañero o un conocido que les dijo que tenía una hernia de disco y ustedes le preguntaron, ¿te hicieron una resonancia? Es así como funcionan los códigos, se van mezclando y no hay una forma correcta o incorrecta de utilizarlos, simplemente están. Los códigos, digamos, que se manejaban exclusivamente casi los médicos, los manejábamos, porque aparte inventamos un lenguaje imposible de acceder, que ahora después me di cuenta que los abogados también tienen es imposible, digamos, no lo sabía tanto, pero digo, ese código empezó a moverse de otra manera, ¿sí? Yo sigo para después cerrar charlando, integrando un poquito todo esto. La medicina basada en la evidencia, que aparece en los 90, actualmente determina el parámetro científico de la verdad. Nosotros creemos en ella, aunque no creemos en ella a la vez. La cuestión es que cuando se lleva a cabo uno de estos ensayos clínicos perfectos, donde la aleatorización convierte a cada persona que participa en un cuerpo denudado, desprovisto ya de su modo, su velocidad, su alma, su fuerza, su placer, su historia. Un cuerpo que solamente va a ser valorado por su respuesta a lo que está evaluando. Habitualmente un tratamiento. Aparece por fin la máxima expresión de la verdad científica.
Acá, digamos, básicamente el planteo es este. La ciencia ha pasado por varias formas de acceder a su verdad científica. En los 90 aparece la medicina basada en la evidencia. Yo vengo de hacer práctica médica en un centro... yo no lo pasé, ¿no? Sí, yo me olvido, perdón. Vengo de un centro que ha sido muy importante en cultor de la medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiero decir con esto? La medicina basada en la evidencia, como dice el párrafo, este párrafo es de un texto que se llama Alrededor de lo médico, que escribimos con un amigo. Nosotros nos basamos en la evidencia para decir cuáles son las prestaciones que hay que indicar o no, o cuáles se pueden rechazar. El estudio de mayor excelencia en evidencia médica es un randomizado, aleatorizado, doble ciego, que lo que significa básicamente es poner dos poblaciones, una la trato, la otra no, le doy placebo tiene hasta 40% de efectividad, ¿sí? Con lo cual el placebo no es descartar la acción, ¿sí? Tiene casi 40% en algunas situaciones, en otras un poco menos. La cuestión, yo estoy evaluando personas que están denudadas, están sacadas todas sus características, ¿sí? Ahí no hay si ayer a la noche me tomé 2 cafés, si me dormí, si con mi mujer me llevo mal, me llevo bien, estoy desocupado. Digamos, eso no existe. Tal es así que tengo otro amigo que estaba en un ensayo clínico randomizado de psiquiatría para una medicación por una droga, y en la Argentina era un multicéntrico americano. ¿Qué pasa? En la Argentina la forma de saludar, ¿sí?, interfiere o es distinta a la americana. Entonces el concepto era no le podían dar un beso al paciente porque variaba el resultado y no lo podían comparar con la población, qué sé yo, californiana, no sé de qué lugar. O sea, lo que uno investiga es una persona que no tiene ninguna característica de persona. Este es el ensayo. Ahora, visto lo anterior, yo me regulo por una investigación de personas que no desean nada y, por otro lado, en realidad la demanda de los pacientes, clientes, afiliados, vecinos, empieza a tener mucho más que ver con su deseo que con otra cosa. Con lo cual, en realidad, ahí tengo una primera instancia de tensión porque la evidencia médica produce determinados resultados o información que cuando son aplicadas a la persona hay que saber interpretarlas y hay que saber llevarlo, digamos. Hay cosas que no están basadas en la evidencia que uno hace igual, ¿sí?, porque en realidad tiene que ver con otras cosas. Esta tensión, los financiadores en general, una de las cosas, ha pasado muchas cosas, porque antes no lo aceptaban la medicina basada en la evidencia, porque en el inicio fue más cara. Después pasaron a financiar, digamos, a autorizarla según la evidencia que exista, porque en general emitir evidencia de efectividad de una medida es difícil, no es tan fácil. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un circulito de tensiones, que es un invento de ayer a la noche, creo. Hay un cliente que desea, bueno, me salió mal la S, pero hay corporaciones de salud que ofrecen, hay un financiador que deniega, hay una corporación legal que interviene y se genera un amparo. Es un circulito un poco sonso, digamos, y que le faltan 5.000 variables, digamos, pero lo que quiero decir, es muy difícil que esto se resuelva si no se puede trabajar con algo que integre las partes, ¿sí?, porque son partes totalmente distanciadas, son partes que no tienen contacto, no tienen forma de contacto. Por más que legislemos y cada vez más legislación, la legislación no es la resolución del conflicto. En todo caso, la legislación organiza la resolución de un conflicto.
¿sí? Primero pensamos que estaba mal matar y después legislamos que estaba mal matar. No fue primero la ley, ¿sí? Entonces, me parece que si uno no entiende, digamos, que no financiar no es el formato de resolver el problema, o los amparos no son el formato de resolver el problema. Tiene que haber alguna instancia en el medio. Algunos países del mundo, cuando hablan de esto, en realidad es quién es el que marca cuáles son las prácticas que sí se pueden hacer y cuáles no. La Argentina tiene un Estado que siempre fue muy fuerte hasta que dejó de ser fuerte en este tema. El Ministerio no tiene, digamos, si bien tiene sus opiniones y recomendaciones, no tiene el poder como para que la justicia no genere situaciones que no tiene por qué generar porque no están vinculadas a una comprobación real de efectividad. Y también es cierto que los financiadores somos sistemáticamente negadores de prácticas en las cuales le indicó un médico, ¿sí? El afiliado, ciudadano, lo que fuera, queda atrapado en el medio de alguien que no quiere pagar, no puede pagar, y alguien que tiene su propio objetivo, su propia agenda. El médico tiene su propia agenda, ¿sí? Los médicos leen la evidencia de un cartelito, cartulina mal hecha que le da a un laboratorio. Digo esto como una generalización un poco exagerada, digamos, pero digo, cada uno tiene su agenda. Mientras uno no haga una agenda común, y que esa agenda común la va a tener que regular principalmente el Estado, ¿sí? Porque es el Estado, las agencias internacionales que también se están rompiendo en su capacidad. Inglaterra tuvo una agencia nacional de tecnología que era la que evaluaba y decía esto sirve, esto no sirve, y no había nadie que se saliera de esa norma porque en realidad el financiador era el Estado. Entonces, es más, llegaron a pasarse en algunas cosas. La diálisis estaba, digamos, tuvieron algunos problemas porque no estaba autorizada después de los 65 años, hasta que le tuvieron que chiflar y decir, muchachos, la gente está viviendo 80, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, recambiaron toda su normativa. Pero tiene históricas decisiones. Cáncer de esófago, más de 65 años, no se operaba, no financiaban la cirugía, ¿sí? Entonces, eso avalaba a que nadie la pidiera la cirugía. Y no había conflicto en ese momento. El conflicto, en todo caso, lo manejaba el Estado con su población, ¿sí? Digo, acá en el circulito que yo puse, le falta algo en el medio. Salió un poco excesivamente rosado, pero no era tan así. Falta el Estado regulando las prácticas que son en común acuerdo con las partes. Hoy está tan fragmentado que es muy difícil y vamos a seguir camino a los amparos, digamos. Y los amparos son el fracaso de la cobertura, ¿sí? Si tiene que intervenir un árbitro es porque no me pude poner de acuerdo con nadie, ¿sí? Y acá estamos hablando de salud y estamos hablando de alguien, por supuesto, hay economía, hay plata, hay ganancias. No estoy diciendo, tampoco soy tan sonso, pero digo, en el medio hay alguien que demandó algo, que pidió algo. Esto es causas de la obra social. Era para mostrar, digamos, nosotros desde que nos hicimos cargo y entendiendo que el amparo judicial, la demanda, es un fracaso nuestro de cobertura, ¿sí? Nosotros tenemos el 98% de las causas son por amparos de cobertura y no de mala praxis. La mala praxis excede a la obra social, es un prestador y el financiador es solidario, digamos, en general. Hay 6 causas, creo, de afiliaciones, de problemas de afiliaciones. Nosotros tenemos un sistema de afiliaciones complejísimo, pero el 98% son amparos por coberturas, entre las cuales, sin duda, la cobertura de medicación oncológica, que es uno de los mercados que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Hay medicamentos para cualquier cosa y, si bien está muy normatizado, digamos, las indicaciones varían, depende del oncólogo, y los oncólogos tienen algunos lugares donde, digamos, se financian bastante. Entonces, hay siempre una tensión excesiva ahí, digamos, se puede discutir, pero los estudios genéticos, que es un territorio de la incertidumbre actual,
el genoma se descubre en el año 2000. No se sabe muy bien para qué sirven los estudios genéticos que se están haciendo. Hay algunos, por supuesto, sí, los otros están en territorio de investigación. Y en ese territorio, hasta que se consoliden, siempre pasó así, el financiamiento está en discusión, porque muchos piden estudios que uno sabe positivamente que no aporta mucha información, pero el conocimiento se va construyendo desde ahí, desde estas prácticas que se hacen. Y por último, me parece, y vuelvo al texto escrito, cómo se arma la confianza, porque al fin y al cabo todo esto también, más allá de los intereses, estoy hablando un poco más conceptualmente, salgo de mis roles en la gestión o en la política que los tuve, para pensar un poquito más en qué es lo que pasa, qué es lo que se rompe, y en general tiene que ver miedo y confianza, son básicamente las ecuaciones que manejan las relaciones entre personas, por lo menos entre lo médico y los pacientes, más allá de, por supuesto, el cariño o la bronca, ¿no? ¿Cómo se arma la confianza y cómo se desarma? Nos interesa el vínculo, pero a la vez estamos un poco perdidos. Y ahí ya no incide la complejidad del sistema médico, la farmacoindustria y todo eso. También los vínculos entre todos nosotros están raros. Los maestros jardineros pueden acariciar y violar. Las familias pueden acariciar y violar. Una incipiente relación afectiva puede terminar con un mensaje de WhatsApp. Ese es nuestro mundo, ni bueno ni malo. Es el que tenemos y en él sigue habiendo caricia y confianza. El desafío es buscarlas. Nada más. A continuación, el doctor Adrián Riva, protesorero de la Caja, director por el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hará entrega del diploma y el presente al doctor Mariano Altave y a la doctora Cora Borenstein.